¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche. Comenzamos contándoles que el Instituto de Salud Pública autorizó el inicio de ensayos clínicos para 2 vacunas, Sinovac y Janssen. Respecto a los voluntarios, cada una contará con 3.000 personas para las pruebas, especialmente trabajadores de la salud. El proceso duró un poco más de lo que los expertos calculaban, pero finalmente hay resultado. 2 vacunas contra el COVID-19 ya tienen la aprobación del ISP para comenzar sus ensayos clínicos en la población chilena. Este es un hito muy importante. Chile puede y debe, además, participar en todos estos estudios fase clínica 3 para aprobar, estudiar y ojalá sacar adelante el desarrollo de estas vacunas. En concreto, las candidatas que ya se podrán probar en la población son la de la farmacéutica china Sinovac Biotech y la de Janssen, filial belga de la compañía estadounidense Johnson & Johnson. La primera estará liderada por la Universidad Católica, la segunda por la Chile, y en total se aplicarán 3.000 dosis de cada una. La compañía podrá importar ahora la vacuna, va a tener que importarla, ver todos los procesos para que la vacuna llegue en buenas condiciones, la distribución, la cadena de frío, de ahí tiene que ser distribuido a los centros de investigación nuestros y de otros. Y en ese momento entonces vamos a tener la posibilidad de empezar el ensayo clínico. Nosotros tenemos la esperanza, y esto lo digo en forma individual, de esto sea de aquí a 2-3 semanas máximo. Para quienes quieran ser voluntarios hay algunos requisitos. La edad fluctúa entre 18 y 59 años, pero se excluye a embarazadas, a quienes hayan tenido COVID-19 y personas inmunodeprimidas. Principalmente las primeras etapas corresponden a personal de salud y eventualmente, a medida que el estudio vaya avanzando, se van a incorporar personal de alto riesgo, también probablemente de salud, para poder, en la medida que avance el estudio, considerar incorporar población general. Cada paciente vacunado tendrá un seguimiento hecho por el ISP, etapa en la que se evalúan los efectos que produce la vacuna en la población y cualquier consecuencia adversa deberá ser notificada. Esa vigilancia es súper importante porque de esa manera nosotros podemos saber si es que es mejor la vacuna o hay mayor riesgo. Si hay riesgo, tenemos que dejar hasta ahí el estudio y hay que después analizar si ese riesgo fue por la vacuna o por otra situación adversa, como por ejemplo una patología base. Ese seguimiento puede durar hasta 2 años, aunque eso no significa que necesariamente debamos esperar todo ese periodo para que haya una vacuna definitiva, porque hay otros países que ya han comenzado ensayos clínicos de las mismas vacunas que serán probadas en nuestro país. Puede ocurrir que la fase 3 termine en los otros países y que por lo tanto las farmacéuticas quieran postular su vacuna para usarla acá en Chile. En esa situación nosotros hacemos un registro sanitario excepcional que va a estar avalado por esos estudios internacionales, sin perjuicio que el estudio nacional siga su camino. Hay una tercera vacuna, la británica de Oxford y AstraZeneca, que también podría comenzar sus ensayos clínicos en nuestro país. Está a la espera de la autorización del Instituto de Salud Pública, permiso que debería concretarse en las próximas semanas. Como una leve mejora calificaron los expertos y el gobierno la cifra de 12,9% de desempleo que entregó el INE. Todo esto en medio de los subsidios al trabajo anunciados por el presidente Sebastián Piñera, que buscan recuperar 1 millón de plazas laborales. Nos bajaron la cortina en forma totalmente imprevista. Finalmente estamos quebrados realmente. Un cierre que no se esperaron. La empresa Janssen anunció que la planta ubicada en Los Ángeles dejará de operar y con ello el 50% de los trabajadores quedará en incertidumbre. Muy lamentable lo que está pasando. Mucha gente de Los Ángeles vivía de la Janssen. Gente de temporada, gente de contratista, transporte, comercio, todo se va a ver afectado. Trabajadores que se suman a la gruesa cifra de desempleo que afecta al país, que según el último informe del INE llegó a 12,9%, un número aún preocupante, pero que muestra una leve mejoría. Pasó lo peor ya en materia de desempleo, ¿no? No podemos afirmarlo, tenemos que ver cómo va evolucionando toda esta gente que todavía es bastante en la fuerza de trabajo potencial y cómo eso va a presionar el mercado laboral en los próximos meses. Mercado laboral que de a poco comienza a mostrar una mejor cara. Hasta agosto se han perdido 1.735.000 puestos de trabajo, lo que muestra una disminución comparado con julio, cuando la pérdida de empleos llegó a 1.840.000.
Podríamos decir que el trimestre mayo-julio fue el peor en materia laboral. Seguimos en una crisis laboral bastante seria, bastante grave, pero la destrucción de empleos se empieza a moderar. Señales de recuperación que desde el gobierno valoraron en un mes en donde se crearon 119.000 puestos de trabajo, una cifra que podría aumentar con los subsidios al empleo, que jugarían un rol fundamental. Van a permitirnos poder ir mejorando estos estándares y ojalá llegar a la meta de recuperar el 1.000.000 de puestos de trabajo que se han destruido en nuestro país. Subsidios que tendrán un foco especial en las mujeres, que siguen siendo las más afectadas. En un año han perdido 846.000 empleos. El impulso del subsidio tiene un trato especial para las mujeres. Creemos que es muy importante ayudar a los que más lo necesitan. Y las mujeres tienen que hacer un esfuerzo muy grande para poder compatibilizar muchas veces el mundo de la familia con el mundo del trabajo. Según los expertos, la cifra de desempleo de 12,9% podría ser mayor si el desconfinamiento lleva a que más personas salgan a buscar trabajo. Por eso, esta ayuda estatal es clave para poder responder a esa demanda. Incertidumbre que suma otro factor, el empleo informal, que tras meses a la baja llegó a 22,6%. El empleo informal va a empezar a recuperarse más rápido que el empleo formal. Y eso tiene que ver con que ante la escasez de oportunidades laborales formales, entonces las personas, para evitar el desempleo, finalmente recurren a opciones de empleo informal. Un mercado laboral que tiene un importante desafío por delante, ofrecer empleos formales y que la pandemia permita a los chilenos salir a trabajar. Vamos a hablar ahora de política. La oposición no pudo cerrar su acuerdo para primarias municipales y de gobernadores regionales y las conversaciones concluyeron con polémica. Esto luego que Revolución Democrática inscribiera un pacto que solo incluye al Frente Amplio. Chile Vamos sí logró un acuerdo. Si hasta hace pocas horas todos en la oposición exigían unidad, en esta jornada quedaron en evidencia todas las divisiones y diferencias luego que, con escándalo, concluyeran las negociaciones que buscaban establecer primarias para alcaldes y gobernadores regionales. En definitiva, no hubo acuerdo para inscribir un pacto común en estas elecciones. Enfrentamiento entre la ex nueva mayoría y el Frente Amplio y el Partido Comunista. Los primeros acusaron a los segundos de establecer condiciones para llegar a un acuerdo, unas que, según dicen, no cumplían con ningún parámetro democrático que asegurara igualdad de condiciones. Vieron que los demás partidos se excluyeran en la región, en ciertas regiones, para ellos ir a primaria. Primero Unidad para el Cambio llegó con esa tesis, hoy día se sumó el Frente Amplio, vino a pedir que nos excluyéramos en 6 regiones para ir de primaria. Eso no son primarias. Eso es faltarle el respeto a la gente. No es verdad. El Frente Amplio de inicio a fin mantuvo su disponibilidad de competir en las 16 regiones, sin exclusiones, sin privilegios y sobre todo sin blindajes. Cerca de las 5 de la tarde, hora límite para inscribir los pactos en el CERVEL, se produjo la imagen de la polémica. Catalina Pérez, presidenta de RD, corriendo a la sede del Servicio Electoral para inscribir su propio pacto frente amplista, mientras al interior del PS, dirigentes de la oposición, incluidos los representantes de Revolución Democrática, seguían negociando. El acuerdo se convertía así en un escándalo. Mientras estábamos dialogando y acercando posiciones, se fueron en paralelo a inscribir a nuestras espaldas y sin avisarnos un pacto propio de primarias. Pacto que comenzaba a materializarse en el CERVEL, el que solo consideraba al Frente Amplio, el que dejaba fuera a Convergencia Progresista. Tenemos todavía hasta las 5 para esperar a otras fuerzas políticas, que es, ojalá, inscribir primarias con todas las fuerzas de oposición. Fue ahí cuando los ánimos comenzaron a encenderse y la molestia de algunos presidentes de la oposición se hizo evidente ante la realidad de que ya no habría un pacto común para la elección primaria de alcaldes y gores. Finalmente, el Frente Amplio fue el único conglomerado que participó en las negociaciones que se inscribió como pacto ante el CERVEL. A esa misma hora, Chile Vamos Juntos, como conglomerado, inscribía su pacto para primarias de alcaldes y gobernadores regionales. Estamos conformes, después de una larga jornada de conversación, de diálogo, que finalmente hayan sido las primarias el método que se ha elegido dentro de Chile Vamos. Fue el primero en anunciar el acuerdo en el oficialismo a tan solo 2 días de llamar a Chile Vamos a competir en primarias sin condiciones ni cupos protegidos. Las negociaciones fueron intensas por largas horas en la sede de la UDI. Los presidentes de partidos hicieron sus cálculos hasta llegar a un acuerdo. Eso demuestra
la solidaridad de nuestra coalición. Siempre dialogando uno encuentra solución a los problemas. Las conversaciones por horas estuvieron entrampadas en municipios como Recoleta, Padre Las Casas, Antofagasta, Viña del Mar, Cauquenes y Vitacura no se lograba acuerdo. Esta última comuna era un punto sensible para RN, que no quería ceder el cupo de su alcalde Raúl Torrealba, que lleva 6 periodos en el cargo. Aún así, Renovación Nacional se abrió a competir ahí y también en Lo Barnechea. Por momentos trascendió que a cambio la UDI permitiría primarias en Las Condes y Providencia, encabezada por sus presidenciables Evelyn Matei y Joaquín Lavín, situación que fue descartada por la presidenta gremialista. La verdad es que son candidatos que hoy día en principio van a la reelección, es un tema que se tiene que evaluar más adelante y por lo tanto no valía la pena centrar la discusión en una situación que eventualmente es hipotética. Finalmente, Chile Vamos inscribió primarias mientras la oposición se enfrenta con polémica. Un bochorno, un fracaso, como en privado lo calificó la propia centroizquierda, unidad que está muy lejos en la oposición. Seguimos hablando de política porque los partidos de la ex nueva mayoría irán en un pacto común para las elecciones primarias municipales y de gobernadores. Los partidos Convergencia Progresista, que abarcan, que están incluidos dentro de este conglomerado, Convergencia Progresista, el Partido Socialista, el PPD y el Partido Radical, junto a la Democracia Cristiana, el PRO y Ciudadanos, resolvieron inscribir su propia lista para las primarias. Los presidentes de las colectividades llegaron al servicio electoral para firmar el Pacto Unidad Constituyente tras el fracaso que sufrió la negociación que buscaba incluir al Frente Amplio en este acuerdo. De acuerdo al cronograma del CERVEL, las primarias se realizarán el próximo 29 de noviembre. Creo que esto fue un papelón en la mañana y al inicio de la tarde, pero creo que con madurez las fuerzas políticas que de alguna manera tenemos una tradición democrática, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Dada la decisión que tomó el Frente Amplio, bueno, nosotros estamos haciendo nuestra responsabilidad de inscribirnos y de representar a una parte muy importante de la oposición. El plazo que establece la ley es hasta las 12 de la noche. La ley está por sobre el instructivo. Cambiamos de tema. Garzones de la tradicional fuente de soda Dominó denuncian que la propina que reciben deben repartirla con sus jefes. Aseguran que sin explicación alguna recibieron la noticia cuando el local reabrió sus puertas. La empresa respondió. Promoción completa por acá, por favor. Rápido y al paso, características de un clásico nacional. Especialidad, vienesas con mayo casera, dinámica, a lo pobre o sola, para todos los gustos. Pero el regreso no ha sido fácil para los trabajadores o conocidos maestros del dominó. Al volver de una extensa cuarentena se encontraron con sorpresas. Denuncian, ahora la propina que reciben es repartida entre ellos y los jefes. Está mal, pues nunca se ha hecho esto, o sea, la disposición de que esto ha sido siempre de los garzones, o sea, la propina siempre ha sido de los garzones. Históricamente esta fuente de soda juntaba la propina en un fondo común, luego esa plata se repartía entre garzones y el personal de la cocina. Todo cambió, dicen ellos, era un ingreso seguro e importante para su bolsillo. Desde después de vuelta a la pandemia, la empresa decidió que teníamos que darle la propina hasta a los jefes, lo cual encuentro que no es justo, debido a que los jefes ganan arriba 700, 800, hasta 1 millón de pesos, y nosotros ganamos 320.000 pesos. En Dominó y a través de un comunicado desestimaron la denuncia de los trabajadores. Negaron que la empresa está interviniendo en la forma en que se reparten las propinas y que a diario se entrega la totalidad a los colaboradores. El sindicato acudió a la inspección del trabajo para denunciar el caso de las propinas. Hay 2 versiones, la de ellos y la de la empresa. De momento, los garzones del Dominó solo piden que todo vuelva a ser como antes para seguir atendiendo con el entusiasmo de siempre a sus fieles clientes. Un intento de encerrona fue frustrado por un funcionario de la Policía de Investigaciones en la comuna de Quilicura. Mientras el policía se dirigía a su domicilio, advirtió que 2 vehículos interceptaron a un conductor de un automóvil Jaguar en el sector de Camino Loechevers con Lobosa. El funcionario se bajó de su auto particular al ver que los asaltantes intimidaron con armas de fuego a la víctima. Se identificó como policía, pero los asaltantes comenzaron a disparar un ataque que fue repelido por el detective. Ni la víctima ni el PDI resultaron heridos, mientras que
que los delincuentes escaparon. La policía indaga si un herido a bala que llegó al hospital Félix Bulnes corresponde a uno de los delincuentes involucrados en este hecho. Los tipos miran allá y disparan y salen corriendo, salen arrancando. Y era un detective o un funcionario de investigaciones que le empieza a disparar y empieza a seguirlo. Me quedé, o sea, en ese minuto uno no piensa, simplemente, además que ya tengo experiencia, es la segunda vez que me pasa. Al momento que el funcionario se identifica, el individuo percuta 3 veces su arma en contra del funcionario, por lo cual él hace uso de su arma de servicio. En ese instante los individuos se dan a la fuga. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. Donald Trump y Joe Biden retomaron sus actos de campaña tras el intenso debate que protagonizaron la noche de este martes. Biden estuvo de viaje en tren por los estados de Ohio y Pensilvania, mientras que Trump pasó por Minnesota, estado que perdió hace 4 años. Anoche en Cleveland confrontaron posturas en medio de ataques personales y también muchas interrupciones. Aún quedan 2 debates en los que se van a enfrentar los 2 candidatos a la Casa Blanca el 15 de octubre en Miami y 7 días después en Nashville. El 40,9% de la población argentina está bajo el límite de la pobreza y la indigencia llega al 10,5%. Una información que fue entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y que demuestra cómo la extensa crisis económica se agravó debido a la pandemia. El gobierno afirmó que la caída de la economía ha generado un aumento de la pobreza que afecta a 18,5 millones de argentinos y que la situación sería peor si el Estado no hubiera aportado ayuda. Falleció Quino, el dibujante argentino que creó la entrañable historieta de Mafalda. La noticia fue confirmada por su editor, Daniel Dinbisky, quien dijo que toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará. El dibujante, cuyo nombre real era Joaquín Lavados, falleció luego de haber estado hospitalizado por un accidente cerebrovascular la semana pasada. Quino había recibido el premio Príncipe de Asturias en 2014 y, de hecho, el martes se conmemoraron los 56 años de la publicación de la primera viñeta de Mafalda en 1964. Tenían 60 millones de pesos en celulares robados, pero debieron abandonarlos porque la policía los descubrió infraganti. El atraco generó conmoción entre los testigos. 11:30 de la mañana y un violento asalto a una sucursal WOM quedó registrado en las cámaras de seguridad. 7 delincuentes que de forma agresiva, con amenazas directas a los trabajadores y armas de fuego en mano, entraron a esta sucursal en la calle Catedral con un solo fin: llevarse todos los celulares posibles. Lo que no esperaban era la presencia de la PDI. Situación que los llevó a abandonar el lugar de forma inmediata, dejando a la entrada al botín avaluado en 60 millones de pesos. Los tipos andan armados. Lo importante de esto es que se frustra el robo. Tenemos más de 60 equipos de alta gama que quedaron abandonados en la puerta del local. Tenemos una persona detenida. Se está coordinando con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte el procedimiento. El detenido tiene antecedentes según la policía. El atraco por la hora y la violencia sorprendió a quienes pasaban cerca de la tienda. Estos disparos cualquiera se asusta. Fue de impacto, fue algo que las personas aquí salieron corriendo. Cuando escuchamos los disparos nos agachamos. Gracias al peritaje se logró detectar que el auto en el que se movilizaban los delincuentes y que es abandonado en un par de calles se obtuvo a través de un violento portonazo. Este vehículo habría sido robado el día de ayer a través del método del robo con intimidación a una persona mayor el día de ayer, el cual el cargo habría sido realizado posteriormente. Fue una situación muy violenta. Nunca me imaginé que a las 15:30 de la tarde, a una cuadra de la Prefectura Oriente de Carabineros, un grupo armado, violento, con golpes, con pistolas, a las 3:30 de la tarde. Una banda sin escrúpulos que por el momento perdió a uno de sus integrantes. Sin embargo, ya habrían pistas suficientes para atrapar al resto de los delincuentes. De esta forma llegamos al final de medianoche. Continuamos como siempre en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.